La familia que vive en este lugar, de cada uno de nosotros. En esta noche estamos en este lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba porque tú eres santo, Padre. Alabado sea tu nombre, poderoso eres Jesús. Mi alma alaba tu gloria, Padre de la gloria. En esta noche estaré, Señor, trayendo palabra de vida, como a ti te ha placido a este lugar. En este momento yo te pido, Señor, que tú mandes a cada vecino, a cada amigo, a cada hermano que escucha, a cada familia, este mensaje, Dios mío, poderoso de cielo alto. Que tú envíes, Señor, un ángel de entendimiento, un espíritu de entendimiento, para que esto no sea una palabra más, sino que sea la semilla, Señor, que se va a sembrar en esta noche, para que sea regada por tu Santo Espíritu, para cuando venga el que va a cosechar la cosecha, encuentre, Señor, que ya el trigo está maduro. Alabado sea tu nombre. Padre, en esta noche me pongo en tus manos, Señor, como tu misionera, como evangelista del grupo misionero de Jesucristo, rumbo a la eternidad con Dios. En esta noche soy tu vaso, Señor, úsame como tú quieras. Ven aquí, Señor, a tu voluntad, Dios mío, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú digas. Toca el corazón de los vecinos, toca el corazón de los hermanos, y pon en mí, un espíritu de convencimiento, para que ellos puedan entender que estas no son palabras de hombre, que estas son palabras que vienen de ti. Gracias por el Señor por la oportunidad, y después al pastor y al siervo Jacinto que me lo conceden. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo la palabra en esta noche en la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Con un amén comenzamos. Alabado sea tu nombre, mi alma alaba la gloria de Dios, mi alma alaba tu gloria, alabado sea el Cordero, oh santo eres Jesús, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres aquí en la tierra, oh gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amén. En estos tres nombres es que se lee la palabra de Dios. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que os escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que de tal como está escrito,
El que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, hermano que me escucha. Oye, pueblo, escucha, amigo, este mensaje. Este es un mensaje que Dios le ha traído. Que en esta noche llegue hasta tu corazón. Porque Dios quiere que tú entiendas que tú tienes un alma que salvar. Porque ya es la hora, hermano. Ya es la hora, amigo. Ya es la hora, vecino. Familia, tú que escuchas este mensaje en esta noche. Ha llegado la hora de decirte que Dios está a la puerta. Que el Cristo de la gloria está por venir. Y que solamente la locura del cristiano es la que puede abrir la puerta. Es la que puede abrir la puerta, Dios mío. Alabado sea tu nombre. Porque el Hijo de Dios se hizo carne. Porque el Verbo se hizo sangre. Y vivió en este mundo, pero no vivió con él. Así la locura del cristiano ahora vive en este mundo, pero no vive con él. Porque hemos dicho sí al Maestro. Porque hemos dicho sí, aquí estamos, Señor, para predicar tu palabra. Nosotros no estamos aquí porque queremos. Nosotros pudiéramos estar ahora como estás tú ahí, mujer, como estás tú ahí, vecino, viendo novelas, viendo la pelota, escuchando música, bebiendo cerveza, cenando. Mas sin embargo estamos aquí diciéndote que tú tienes un alma que salvar, que tú tienes una familia que rescatar y que solamente la locura del cristiano es la que puede salvarte, porque es ella la que tiene la llave. Porque para muchos el mensaje de la cruz, alabado sea su nombre, mi alma alaba la gloria de Dios, es locura, porque se están perdiendo. Mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque si tú no sabías, el mensaje de la cruz se llama Jesucristo de Nazaret, y él ascendió hasta los infiernos para quitarle la llave de este mundo a Satanás, que se estaba encargando de devorar este mundo. Alabado sea su nombre. Él cargó la cruz, él murió en ella, él murió por ti, él murió por mí, él murió por mi familia, él murió por la tuya. Pero qué cuenta tú le vas a dar al Maestro cuando tú llegues allí y su familia se haya perdido, porque tú preferiste las cosas de este mundo antes que las cosas del Maestro. Déjame decirte, amigo que me escucha, este no es un curso para iglesia, este es un curso de aire libre para los vecinos, para las familias que viven en este alrededor, para los hermanos. Mira lo que te dice el Señor. Le ha placido escoger lo humilde, los sabios serán avergonzados, porque lo vil es lo que él vino a buscar. Él vino a buscar a los que están en cautiverio, y no son aquellos que están presos, porque los presos son nuestros, aquellos que están presos en la droga, aquellos que están presos en la fornicación, en el adulterio, en la prostitución, en el robo, en el asesinato, en lo que hay, alabado sea su nombre. Él ha dicho que los rechazados de este mundo fue lo que él vino a buscar, pero bendicer a aquellos que se creen sabios. Lo débil es lo que él vino llamando. Mira qué privilegio tenemos nosotros, los rechazados, que Dios le ha ofrecido enviar a su Hijo, a un unigénito, para que nosotros seamos salvos. Porque cuando tenemos dinero, cuando tenemos nombre, cuando tenemos cargo, cuando tenemos prestigio, tenemos de todo. Todo se desprecia. Pero cuando el poder del hombre se acaba, cuando la riqueza se da, los amigos se dan. Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche. Amado amigo, amado hermano, amigo que me escucha. Oye, tu vecino, tú que estás ahí, es a ti que te está hablando el Señor en esta noche. Pero no te mira a otro que te hablaba a ti, que Dios te está hablando en esta noche y te está diciendo que tienes un alma que salvar. Y que Él no te está preguntando en qué condiciones tú te encuentras ahora. Él no te está preguntando lo que tú estás haciendo ni cómo tú estás viviendo. Porque Él conoce tu vida, Él conoce tu sentir, Él conoce tu forma de pensar. Porque Él ha dicho que todo lo oculto saldrá a la luz. Todo lo que está dentro de tu corazón, el Señor lo conoce. Porque Él dio su vida por ti, porque Él te compró a precio de sangre. Y el diablo va a pelear contra la iglesia. El diablo va a pelear con el Viejo Testamento, con el libro de la ley. Pero el Nuevo Testamento es el libro de la gracia. Con eso Él no lo conoce. Ni siquiera lo que estamos hablando en este momento, Él no puede entender. Porque si su oído llega, pero Él no sabe de lo que estamos hablando. Y en esta noche te estamos diciendo que estamos viviendo por la gracia, no por la ley. Porque si cuando la ley de Moisés todo se hubiera hecho bien, no hubiera hecho falta que Cristo viniera de su vida por nosotros. Mi alma alaba la gloria de Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias porque tú me hiciste tu hija, gracias porque tú me escogiste del mundo sin negocio, gracias porque tú no te importó cómo yo viví mi vida, gracias porque tú no me preguntaste a mí qué es lo que te está haciendo en esta iglesia, tú solamente me dijiste
Cristo, el primero y el último, soy el alfa y el omega, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Alabado sea el Cordero, mi alma alaba la gloria de Dios. No espere que pase el momento, porque llegará un momento en que tú deseas escuchar a estos locos que están aquí hoy frente a tu casa, pero ya será tarde, porque cuando Cristo venga a levantar su iglesia, nosotros iremos con él, porque dice que somos justificados por la fe, porque muchos dicen, o todos dicen que somos hijos de Dios. Eso es mentira del diablo. Déjame decirte que lo defendemos en el nombre de Jesús. Todos somos creación de Dios, eso es cierto, porque todo lo que hay en el mundo fue Dios que lo creó, pero en el principio de la desobediencia de nuestros antepasados éramos hijos de la ira, y por eso fue necesario que por el poder de la gracia y la fe en Jesucristo fuéramos justificados, porque Cristo no vino a este mundo para juzgarte. No importa lo que tu padre te diga, no importa lo que te diga tu madre, no importa lo que te diga el vecino, no importa lo que diga el pastor, no mira al hermano, mira hacia arriba, mira hacia Cristo que quiere salvar tu alma en esta noche. En esta noche Él te está diciendo que no importa lo que tú hiciste ayer, que no importa lo que tú hiciste hoy, a Él lo que le importa es que tú le digas sí, a Él lo que le importa es que tú abras la puerta de tu corazón y que lo dejes entrar, que lo que le importa es que tú entiendas que Él vino a este mundo no fue para juzgarte, porque Mateo 20:28 dice su palabra, pero como el Hijo de Dios no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no dijo yo vine a dar mi vida en rescate por todos, porque si usted vende pan, a usted le preguntan y ellos pan, no te decía que hay mucho pan, porque usted tiene mucho, pero si usted todo lo que vende pan, aquí todo lo que hay es pan, porque usted lo único que vende pan. Él no dijo vine a dar mi vida por todos, sino por aquellos que acepten su palabra, porque Él dice que aquel que no reconozca y acepte su palabra, Él no tiene que juzgarlo, su palabra lo juzgará, porque Él no habló porque Él quiso, Él vino porque el Padre le envió y le dio dirección y le dijo lo que Él tenía que hablar. Alabado sea su nombre. Y la palabra que va a lanzar es la palabra de Dios, que es el que juzga, y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuáles son los cobardes? Aquellos que no tienen el valor de decirle sí al maestro. Por eso Él dice que cuando llegue el momento y te sale delante de su presencia, Él te dirá apartado de mí maldito, no os conozco, por tanto me negaste delante de los hombres, hoy yo te negaré delante de mi Padre. Mas aquellos que han aceptado su palabra y han predicado su nombre y han dado testimonio, porque cuando yo le estaba preso le mandó a preguntar, dile que si él es el Mesías prometido o si él no le esperará otro. Él le dijo, dile las cosas que habéis visto, dile las cosas que habéis escuchado, dile que ya los cojos caminan, dile que ya los ciegos ven, que los sordos escuchan y que los mudos dicen Jesús y les sanó. Pero lo más importante, dile que a los pobres se les está predicando el Evangelio. Gloria a Dios, no alabar a la gloria, mi hermano, el reino de los cielos no es para los ricos, el reino de los cielos es para los pobres, el reino de los cielos es para nosotros los oprimidos. Nosotros tenemos que no nos pierda en este mundo pecador, en este mundo político, en este mundo de jerarquía. Nosotros estamos siendo oprimidos por el poder de arriba, pero nosotros tenemos un poder que aún está más arriba de ellos. Es el Cristo de la gloria, es el Rey de los judíos, es aquel que dio su vida por ti, aquel que dio su vida por mí, aquel que dio su vida por mi familia, que te dice en esta noche, no te importa cómo esté, porque yo no vine a juzgarte, yo no vine a condenarte, porque sí sabemos, hermano, por qué tú te detienes, sí sabemos por qué tú no quieres creer en esta palabra, es porque tú dices, yo no puedo convertirme, yo no puedo ser cristiano, porque soy pecador. No, déjame decirte que solo los pecadores que viven a amar, déjame decirte que Él no fue donde los sabios, Él no fue donde los ricos, Él fue donde los pecadores, Él fue donde los pobres, alabado sea su nombre. Y si yo pude resucitar a Él, también te resucitará a ti. En esta noche, déjame decirte, hermano, que esta no es una palabra cualquiera, aunque tú quieras hacer caso omiso de ella. El Espíritu Santo de Dios está tratando contigo a partir de este momento, porque declara una cobertura especial sobre cada familia, sobre cada persona que vive en este lugar, y no le importa su clase ni su condición social, porque si Cristo no lo gusta, yo no lo voy a hacer. No mire lo que hacen los hermanos, porque Dios dijo, dejad que crezca junto el trigo y la cizaña, y cuando llegue la hora de cerrar la cosecha, serán separados, el trigo irá al granero y la cizaña irá al fuego. Alabado sea el nombre de Dios. No te fíes de los hermanos que están callando, porque aún dentro de muchas iglesias, aún puede ser que dentro de esta iglesia habemos personas, porque no lo voy a excluir, que no sabemos manejar la situación, que no sabemos comportarnos, porque la palabra
dice que somos luz en medio de la tiniebla y que una lámpara no se prende para ponerla debajo del armario y debajo de una mesa. Se enciende para ponerla donde todos puedan verla, para que alumbre afuera, donde todos están mirando. En esta noche, si tú has visto una falla en mí, no te fijes en mí. Si viste una falla en los pastores, no te fijes en ellos. Si tuviste una falla en un cristiano, no te fijes, porque yo no te puedo salvar, porque el pastor no te va a salvar, porque el hermano no te va a salvar, porque ni siquiera Dios puede salvarse. El único que tiene el poder para salvarse es Jesucristo de Nazaret. Pero en tus manos está que tú quieres salvarse, en tus manos está que tú encuentres el valor y que tú seas los ojos en esta hora, ahí donde se está dedicado el Espíritu Santo. Espíritu Santo, entre mi corazón, Espíritu Santo, entre mi corazón. Alaba la gloria de Dios, alábale, alábale, alábale que vive, alábale que vive. Él no está muerto, Él está vivo, porque la tumba está vacía. Mira que Dios le ha placido, a ti que el mundo te rechaza, a ti joven que está perdido, que no sabe qué hacer con tu vida, porque cuando comenzaste a fallar, los padres comenzamos a darle con los pies a nuestros hijos. Hay que ser tan grande, Padre, hay madre que descuide. Mira, Señor, ten misericordia de los rechazados, ten misericordia de aquellos, Señor, que no conocen de tu palabra. Es el amor el que permanece para siempre, y el amor es la fuerza que lo cura todo, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios es amor. En medio de su poder, en medio de su grandeza, prevalece su amor para con nosotros, sus hijos. Y Él quiere que nos amemos unos a otros, que estemos unidos. Cuando el vecino tiene un problema con su hijo, cuando la pareja está discutiendo, no te pongas a besar, no te pongas a llevar vida, ponte a ver qué tú puedes hacer, intercede en la oración. Hermano, tú que me escuchas, nosotros estamos llamados a ser luz en medio de la tiniebla, a ser ejemplo en este mundo, para que aquellos que nos están mirando entiendan que hay un alma que salvar y que nosotros hemos cambiado por el poder y la gracia de Jesucristo, porque por la fe en Cristo es que somos justificados. Alabado sea el Cordero, y alabado la gloria de Dios. En esta noche yo quiero seguir avanzando, llamando a los amigos y diciéndoles que Cristo está a la puerta y que el tiempo se agota y que solamente la locura de la cruz es la que puede salvarlo, porque cuando ya no estén aquí estos cristianos que desean de noche y de día, a lo que muchos maldicen, alabado el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que lo perdone, porque no sabe lo que dice. Maldecir a un cristiano, maldecir a una iglesia es maldecir a Jesús, y eres el único que te puede salvar. Y tú has sido uno de los que han maldecido este templo, de los que han maldecido a un cristiano. Arrepiéntete ahora y pídele perdón al Maestro, porque Él no vino para buscarte. No importa lo que tú hayas hecho, no importa tu falta, sabemos, porque ya conocemos la palabra, que está siendo atacado por el enemigo, porque como Él sabe que al reino de los cielos nada sucio puede entrar, a Él le dio la santa gana de ponerse a atacar el pueblo de Dios, y Él está atacando al pueblo de Dios, porque Él no sabe que Cristo dijo que lo humilde del mundo solo podemos buscar para avergonzar a los sabios. Y usted no lo sabía, o usted le pregunta, hermano, ¿cómo usted está? Ay, yo no tengo nada que comer, solamente tengo la gracia de Dios. Usted no sabe, hermano, lo que significa tener la gracia de Dios, es tenerlo todo. Para los que no saben cuál es la gracia de Dios, se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el poder de Dios. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. ¿Y quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios santo eres Jesús! No voy a alargar mucho la cosa, hermano, no voy a alargar mucho la cosa, vecino, porque no hacen falta pasar la noche hablando, porque si yo siguiera hablándole de la maravilla que Dios hace con nosotros, de la maravilla que el Cristo de la gloria hace en la vida de un hombre, hace en la vida de una mujer, ese diría, eso no se acabaría nunca por el desierto, eso no se acaba nunca, porque después de ser levantado, seguiremos adorando y seguiremos alabando al Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Acá nos reprendemos todo lo que no viene de Dios en esta hora, descontaminamos los aires, ponemos ángeles guerreros, ángeles ministradores alrededor de cada hogar de esta comunidad, de este barrio de la Torre, porque yo declaro una palabra de vida en esta noche a favor del barrio de la Torre. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret y con la autoridad que me ha sido dada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que todos los que están en este lugar, que todos los que escuchan esta palabra, tienen que llegar a los pies de Cristo, tienen que ser salvos, porque la iglesia no se ha levantado en este lugar, porque sí, esto no es casualidad. En el libro de Dios, en el calendario de Dios, no existe la casualidad, todo tiene un motivo, todo tiene un sentido. Por eso Pablo
En esta noche yo te pido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú pongas una coraza en el corazón de cada persona, de cada vecino, que esté escuchando esta palabra. Mira ese que han cerrado sus ojos, ese que han bajado su cabeza, ese que están entendiendo que tú le hablas a ellos. Dale valor, Señor, para que ellos encuentren el camino de llegar a ti. Y todo aquel que siente en esta noche que Dios le ha hablado, que puede pasar por este lugar y estaremos orando por él, por su familia, por su liberación, porque cuando Cristo vino al mundo, él no ofreció riqueza, porque ustedes muchos dirán, estos son cristianos y ofrecen prosperidad. Nosotros no estamos diciendo que Dios te va a hacer rico, ni que Dios va a acabar con tu problema, porque el problema de este mundo nadie lo va a cambiar, nadie lo arreglará, porque si hubiera una oportunidad para arreglarlo, no hiciera falta que Cristo viniera otra vez. Pero lo que sí que estamos diciendo es que hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que te da la vida eterna, que perdona tus pecados. Y es por eso que en esta noche te quiero decir que cuando aquellos querían seguirlo, él le dijo, los asados del cielo tienen su nido, las hojas tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y si él que podría tenerlo todo, se declaró todo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros los pobres somos los herederos del reino de los cielos. Porque él dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico del reino de los cielos. Alégrate en tu pobreza, básate en la gracia de Dios en esta noche, básate en su gracia, básate en la gracia de Dios, porque tú has sido elegido para ser salvado. Tú perteneces al mundo de los salvados, tú que caminas en el lodo, tú que de noche te acuestas con hambre, tú que de la mañana no sabes que le vas a dar a tus hijos, eres el elegido del número de los salvados. Le doy gracias a Dios por cada vecino, le doy gracias a Dios por cada hermano, por cada familia que en esta noche está escuchando este mensaje. Le doy gracias a Dios por la casa pastoral, le doy gracias a Dios por la iglesia, por cada hermano, por cada familia. Gracias a Dios, en esta noche pon un sentir en tu pueblo, Dios mío, que ellos entiendan que tú estás a la puerta y que tú vienes a buscar su iglesia. Y escúchame bien, amigo, escúchame bien, vecino, no importa cómo tú rechaces a Jesús, si tú no vienes a Jesús como está, tendrá que venir de otra forma, porque si ya Él te ha elegido para que tú seas salvo, el pez que te ha tragado en este mundo tendrá que vomitarse en el lugar de tu victoria. Ya no corra más, ya no ponga más excusa, dile sí a Jesús, abre tu corazón, porque Él te dará la fuerza, Él estará tocando ángeles, Él estará viendo la ventana de los cielos a su favor, para que tú puedas seguir adelante en esa situación que tú tienes ahora. Mira que los padres a las 4 de la tarde tenemos culto de niños, estamos invitando a cada padre que mande a los niños al culto para que aprendan, para que no se pierdan en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la iniquidad del mundo. Padre, envía a tus hijos a la iglesia para que aprendan de Dios. Aquí solamente se predica la palabra de la sana doctrina. Mi alma alaba la gloria de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Te doy gracias, Padre, porque a ti te plació que en esta noche yo estuviera hablando a tu pueblo. Amado hermano, yo fui una que fui salvada del mundo del lobo sin agosto. Y hoy me gozo en la presencia del Maestro, porque sé que tengo una esperanza, porque mi vida no termina aquí, porque mi vida no se queda aquí, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú puedes pertenecer a la familia de Dios. Solo tienes que sumarte, porque Dios no destruye, Él edifica, Él nos resta, Él nos divide, Él suma, Él multiplica. Te dejamos abierta la invitación y la persona que continúa por este lugar. Gracias, Padre.